Buenos días chicos, ¿qué tal? Hoy jueves 28 de mayo del 2020 tenemos las oraciones y dentro de ellas el sujeto y el predicado. Sencillísimo. Vamos a ver la que está interesante la clase y me ha costado trabajo prepararos el PowerPoint para que lo entendieseis bien. O para que lo recordaseis, mejor dicho. A ver, ¿qué es una oración? Una oración es, os he puesto aquí, os lo subrayo, un conjunto de palabras que están ordenadas. ¿Por qué os subrayo ordenadas? Si seguimos la flechita, dice aquí, casa es muy bonita la casa es muy bonita. ¿Cuál cobra sentido? ¿Cuál tiene sentido? La casa es muy bonita. Claro, no solo es importante que sea un conjunto de palabras, sino que igual de importante es que estén ordenadas. ¿Sí? Este ejemplo es muy sencillo, pero lo vais a ver en muchos ejemplos que a lo mejor se escriben frases mal y cuando yo os digo, por ejemplo, revisa esta frase antes de escribir, o sea, lee esta frase antes de entregarme algo. O léete el texto antes de entregármelo, porque hay frases que no tienen sentido, porque a lo mejor no están bien ordenadas. Os lo digo un montón de veces, no pasa nada. Aquí dice, todas las oraciones tienen... Ya sabéis que este muñequito que os pongo significa recuerda, ¿vale? Que es importante. Todas las oraciones tienen, por un lado, sujeto y por otro lado, predicado. Vale. ¿Qué era el sujeto y qué era el predicado? Que más o menos yo creo que lo sabéis, pero para que lo recordéis. El sujeto era el protagonista, o la protagonista, ¿no? De la oración. O sea, quién o qué realiza una acción. Una acción es lo mismo que un verbo. ¿Quién o qué realiza la acción? O de quién o de qué se habla en una oración. Ahora lo vamos a ver con ejemplos, ¿vale? Y el predicado es lo que se dice del sujeto. O la acción que realiza. ¿Sí? Tenemos que el sujeto es el protagonista. Y el predicado es lo que se dice de él, ¿vale? Para que me entendáis. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues con ejemplo, con un montón de ejemplos. Seguimos, a ver. Dice aquí, ejemplos de oraciones con sujeto y predicado. Os he puesto aquí una captura de la pantalla anterior, ¿vale? Del esquema anterior. ¿Lo veis que es lo mismo? Para que lo recordéis. Entonces dice aquí, el sujeto, como os he dicho antes, es el protagonista, quien o que realiza la acción, de quién se habla, y el predicado es lo que se dice de él o de ella. Entonces lo vemos con ejemplo. María es la persona protagonista, quien realiza la acción. Canta muy bien, lo que se dice de ella o lo que hace. María canta muy bien. ¿Sí? María es la protagonista, sujeto. El predicado canta muy bien. Otro ejemplo, Carolina y Rafael, que son los protagonistas. ¿Qué se dice de ellos? Pues se dice que practican deporte. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Practicar deporte. Practican deporte. Os voy a ir rodeando los verbos, ¿vale? Dice, el profesor, sujeto, porque es el protagonista, graba clases en vídeo. Predicado, ¿qué hace? Pues graba clases en vídeo. ¿Sí? El profesor, que es el protagonista, ¿qué se dice del profesor? Se dice que hace esta acción, grabar. Graba clases en vídeo. Siguiente, otro ejemplo más, hay un montón. Juan, protagonista, sujeto, monta en bicicleta, predicado. David y Manuel juegan a la comba. David y Manuel, sujeto, juegan a la comba, predicado. ¿Habéis visto que lo he puesto en dos colores diferentes? Para que lo distinguieseis bien. Y la última, Reyes, que es la protagonista, de quien se habla, sujeto,
practica fútbol por las tardes. Predicado, ¿por qué? Porque la acción que realiza es practicar fútbol por las tardes. Es lo que hace, por lo tanto, este es el predicado, ¿vale? Juegan y monta. Siempre, 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 como os he puesto antes, en el predicado hay un verbo, ¿vale? Siempre. En todas las oraciones, en el predicado hay un verbo. En esta, cantar. Aquí, practicar, grabar, montar, jugar o practicar otra vez. ¿Sí o no? Súper sencillo. A ver, borro. Creo que se entiende bien. Siguiente diapositiva. Dice, ejemplos de oraciones con predicado y sujeto. O sea, hemos visto antes con sujeto y predicado, pero ¿puede ser al revés? Predicado y sujeto. Vamos a verlo. Seguro que sí. Dice, de pronto aparecieron 2 gatos. Nosotros nos paramos a pensar y decimos, de pronto aparecieron 2 gatos. ¿De quién se habla? De 2 gatos. Por lo tanto, ¿quién va a ser el protagonista? ¿Quién va a ser el sujeto? Pues 2 gatos. ¿Qué se dice de los gatos? De los 2 gatos. Pues que de pronto aparecieron. ¿Sí? Si os fijáis, está al revés que las otras. Las otras teníamos sujeto y predicado y aquí tenemos predicado y después sujeto. Otro ejemplo. Crecieron rápidamente las flores. ¿De quién se habla? Pues de las flores. Protagonistas totales de la oración. ¿Qué le pasa a las flores? Pues que crecieron rápidamente. Ojo que no he rodeado la acción. ¿Cuál es la acción de aquí? Eso es. Aparecieron. Y aquí, crecieron. Es la acción, el verbo, ¿vale? Como os he dicho antes, siempre, siempre, siempre en el predicado va a estar el verbo. Siguiente. Dice, los pajarillos... Bueno, perdón, al revés, ¿no? Volaron por la plaza los pajarillos. Los pajarillos son los protagonistas de la acción, o sea, el sujeto. Volaron por la plaza. ¿Qué nos indica que es predicado? Pues el verbo que está aquí. La acción, lo que hacen, volaron por la plaza. Fue muy aburrida la película. Fue muy aburrida la película. ¿Cuál es la protagonista? ¿O quién es la protagonista? En este caso, ¿cuál? ¿No? Porque es una cosa. Es la película. Hablamos de la película. ¿Qué queremos decir? Que fue muy aburrida. ¿Cuál es el verbo? Pues fue del verbo ser. Fue muy aburrida. Hablamos de la película, por lo tanto, la película es sujeto y fue muy aburrida, pues predicado. ¿Vale? El sujeto, el protagonista, predicado por lo que se dice del protagonista. No tiene más. Y por último, y no menos importante, como siempre os digo, dice, ¿puede aparecer el sujeto en medio de la oración? Porque claro, lo hemos visto al principio y al final, pero hoy en medio, pues vamos a verlo. Porque seguro que sí, si lo ponen seguro que sí. Dice aquí, no fueron tus primas al cumpleaños. ¿Quiénes son las protagonistas? Tus primas. Vale, pero y entonces no fueron, ¿y al cumpleaños qué? ¿Qué hacemos con eso? Claro, no fueron, aquí está el verbo, pero es que no fueron ¿dónde? Al cumpleaños. Entonces, los dos son predicados. El predicado puede estar en un lado y en otro, y el sujeto, pues en medio. No fueron tus primas, que son las protagonistas, al cumpleaños. Todo lo que no es sujeto es predicado. Otro ejemplo. Llegaron primero ellas a la meta. ¿De quién se habla? De ellas. No sabemos quién, pero bueno, de ellas. Todo lo que no es sujeto, todo lo que no es protagonista, pues predicado. Llegaron primero a la meta. ¿Cuál es el verbo? Llegaron. De lujo. Y la última dice, corrió el niño por toda la plaza.
El protagonista ya sabemos cuál es. El niño. Todo lo que no es sujeto, todo lo que no es protagonista, es predicado. ¿Vale? ¿Cuál es el verbo? Corrido. Como esto tampoco es sujeto, pues es predicado. ¿Sí? Resumen. Sujeto. Protagonista. Predicado. Lo que se dice del protagonista. Lo que se dice de él. Súper fácil. Y los ejercicios que son los que se entregan, los de hoy, también son súper fáciles. A ver, os explico. La 5 dice: subraya con colores diferentes los sujetos y los predicados. Yo os aconsejo que para que se distinga bien, si podéis, subrayéis los sujetos de verde. Bueno, de verde, aquí está. Y los predicados de rojo. Que si lo queréis hacer de otro color, ¿eh? Pero lo digo para que se distinga. Yo aquí en la diapositiva lo he puesto de estos dos colores, de así granate. Bueno, yo no soy muy bueno en los colores, ¿no? Y así medio naranjita o medio marrón, porque de esta forma se ve un poquito mejor, ¿vale? Porque el rojo a lo mejor resalta demasiado, pero lo idóneo sería en verde y rojo, ¿vale? Para vosotros, para el cuaderno. Entonces escribimos la frase, perdón, la oración, y decimos, ponemos: Andrés e Isabel llegaron tarde a clase. ¿Quiénes son los protagonistas? Os ayudo en la primera. Pues claramente los protagonistas son Andrés e Isabel. Sujeto. ¿Qué hicieron ellos? Pues llegaron tarde a clase. ¿Sí o no? Claro, protagonista y lo que se dice de los protagonistas. Esa es la 5. Con estas dos oraciones pues hacéis lo mismo. La 6 dice: copia y completa. Cojo mi subrayador preferido, que es el amarillo. Copia y completa con un sujeto o un predicado según corresponda. En esta frase corresponde un sujeto, en esta un predicado, un sujeto, lo que sea, ¿vale? Es súper fácil. Pensad un poco. Y en la 7 dice: copia el texto en tu cuaderno. Y después subraya con diferentes colores los sujetos y predicados. ¿Yo qué haría? ¡Pling! Lo mismo. Sujetos en verde, predicados en rojo. Copiáis el texto, ¿vale? Ojito con la ortografía. Las mayúsculas, la diéresis, ¿sí? Las B y las V. Los puntos, empieza con mayúsculas, en fin. Lo de siempre. Y después subrayáis los sujetos con verde, como os he dicho, y los predicados con rojo. Ahí está. ¿Vale? En la primera frase dice: los piragüistas se preparaban en la orilla para competir. ¿Quiénes son los protagonistas? Claro, los piragüistas. ¿De quién se habla? De los piragüistas. Todo lo que no es protagonista, todo lo que no es sujeto, es predicado. Pues se preparaban en la orilla para competir. ¿Sí o no? Hablamos de los piragüistas y decimos que se preparaban en la orilla para competir. Yo creo que se entiende bien. Si no, lo de siempre. Nos escribís, nos habláis, lo que queráis, ¿vale? Venga, un besote, adiós.